Tengan muy buenas tardes. De nuevo, gracias por estar conectados a la clase de eh, Resistencia a Materiales, sección C, día 5 de mayo. Desde el día de ahora vamos a terminar el método de área de momentos. Vamos a hacer 3 ejemplos, ¿verdad? 2 de clásicos de clase y vamos a hacer el ejemplo del examen final del año pasado. Eso ya está subido en la plataforma para que ustedes vean lo que se pregunta ahí. Entonces vamos a los ejemplos. Recuerden, nosotros habíamos estado estudiando las desviaciones tangenciales que decíamos no eran flechas, sino que eran simplemente cotas o distancias entre la deformada de la viga o la elástica y una tangente de referencia, ya sea a la izquierda o a la derecha. Y decíamos, mire, si yo deseo medir la desviación tangencial del punto B, primer subíndice, ¿a dónde mido la desviación tangencial? Implica con respecto a una tangente, una línea tangente que toca solamente un punto de la elástica A, ¿verdad? Decía yo, es esa cota, ¿verdad? O esa distancia, es la desviación tangencial. Y decíamos que era positivo este valor cuando la elástica estaba por encima de la tangente, ¿verdad? Eso era importante. O viceversa, era negativa cuando la elástica, por ejemplo, en este caso, esta es la elástica deformada, está por debajo de la tangente de referencia. Y también medíamos desviaciones angulares, ¿verdad? Que eran desviaciones de una tangente con respecto a otra. Y siempre la medía desde la tangente trazada a la izquierda. Bueno, si ustedes leen los apuntes, ahí está. Entonces hicimos un ejemplo y hoy vamos a hacer más. Dice ahí, para el voladizo cargado que se muestra en la figura, calcule las deflexiones en los puntos A y B. Entonces el problema es... sí, Morris, no estoy presentando. Exacto. Gracias. Hoy sí. Gracias. Entonces vamos a hacer los problemas, ¿verdad? Para lo que dije la vez pasada es que yo tenía mediciones de desviaciones tangenciales, ¿verdad? Positivas, si la elástica estaba por encima de la tangente de referencia. Y el ángulo, siempre medido con respecto a la tangente de la izquierda, era positivo si era en sentido antihorario y negativo si era en sentido horario. Entonces, para ello, recuerden, ocupaba yo el diagrama de momentos por partes. ¿Verdad? El diagrama de momentos por partes, que ya hicimos varios ejemplos. Entonces, ahora nos dedicamos a hacer 3 problemas. Dice ahí, para el voladizo cargado que se muestra en la figura, calcule las deflexiones en los puntos A y B. Si yo tengo, mire, una viga que está empotrada perfectamente en el punto C y tiene una carga uniformemente distribuida al centro del claro de 150 Nm. O sea, la carga no llega hasta el punto C. Está ya al final del voladizo. Yo tengo un punto A, que es el extremo izquierdo del voladizo, el punto B al centro y el punto C que está empotrado.
Entonces me piden a mí, mire, calcúleme las deflexiones o las flechas. Recuerden, flechas y deflexiones son sinónimos en los puntos A y en el punto B. Si yo vislumbro ahí el dibujo, si lo veo bien, fíjense, si yo trazo, ustedes tienen que saber ver a dónde les conviene trazar la tangente de referencia. En este caso, cuando hay un empotramiento, es obvio que me conviene trazar la tangente de referencia en C. ¿Por qué? Porque la tangente de referencia es una línea completamente horizontal con pendiente de cero. Porque en el empotramiento no hay giro. Entonces, si no hay giro, ¿verdad? La pendiente es cero. Entonces, si la pendiente es cero en el empotramiento y la tangente de referencia en C es horizontal, fíjense, la desviación tangencial, vengo yo, dibujo la elástica, ¿verdad? Una cualitativa de la elástica, ¿verdad? Fíjense, yo no dibujo la elástica así. Vamos a ver por qué no dibujo la elástica de esta manera, con esta concavidad. A ver, la he dibujado, mire, partiendo con pendiente cero hacia abajo. ¿Por qué la elástica no la dibujo así? Por ejemplo. A ver, el público allá en línea pregunta por qué no puedo dibujar la elástica con la línea roja. A ver, los presentes. Una cosa que hay que preguntarse. ¿Por qué no puedo dibujar la elástica como así? Sino que la línea punteada es la correcta. ¿Sí? Entonces, no tiene como forma de... Más o menos. A ver tú allá. Exacto, exacto. Si yo dibujo la elástica con la línea roja y trazo una tangente en C para medir el giro, estuviera diciendo que hay un giro en C, ¿ya? Y no hay giro en C, no hay, porque es un empotramiento. El empotramiento hace que, ¿verdad?, la estructura no gire. Entonces, por fuerza, tiene que ser así. Una pendiente cero aquí. Todos lo ven, va disminuyendo la pendiente a partir de A hasta llegar a ser cero. Esa es matemática 1, como le llaman aquí. Entonces, si la tangente de referencia es horizontal, las flechas son las mismas desviaciones en este caso. Fabuloso, porque hay un empotramiento ahí. En el caso anterior, cuando mirábamos las articulaciones, ahí me fregaba porque había un giro en la articulación. Entonces las flechas no son iguales a las tangentes, a las desviaciones tangenciales. Entonces en este caso, la desviación tangencial de A con respecto a C y la desviación tangencial del punto B con respecto a C son las flechas. Aquí yo he hecho varios diagramas de momentos por partes. Determino
las reacciones por equilibrio estático. Las reacciones serían 300 newton hacia arriba y un momento de 900 newton metro en sentido horario en la reacción. Lo hago por estática. Entonces yo he hecho ahí varios diagramas de momentos por partes. Recuerden, cuando yo le pongo signo al momento, siempre debo de considerar si corto de izquierda a derecha, sentido antihorario positivo, y si corto de derecha a izquierda, sentido horario positivo. Entonces, por ejemplo, si yo realizo los diagramas de momentos por partes, recuerden que para que el método funcione estrictamente, el diagrama de momentos por partes está dividido entre E y I según la demostración que hicimos en las clases anteriores. Entonces, si realizo el diagrama de momentos por partes, por ejemplo, con respecto, en este caso, a mire, me estoy enfocando en este diagrama. Aquí. 300 por 4, el claro, me da este 1200 positivo, ¿verdad? Y varía linealmente el momento de la reacción. En otras palabras, el diagrama de momentos por partes yo lo puedo describir como la contribución individual de cada reacción y cada carga externa a un momento en un punto. Ya se los dije. Ese es el diagrama de momentos por partes. La contribución individual de cada carga externa o de las reacciones a un punto específico. Por eso se llama por partes. Entonces, el momento, ¿verdad? Sería positivo, ¿va? Porque, fíjense, cortando de derecha a izquierda, si yo hago un corte aquí, por ejemplo, por esta reacción, ¿va? El momento interno tendría que tener un sentido que horario. Me voy aquí y digo, mire, ¿cómo estoy cortando? De derecha a izquierda. Me fijo el momento que debe de tener el sentido para que equilibre la fuerza adelante de 300 newton. Entonces, estos momentos van creciendo positivamente hasta llegar a su máximo, que es 300 por 4. Luego, mire, este momento de 900 newton metro, yo lo he dibujado aquí constante desde C hasta A. ¿Por qué? Porque si hago un corte en cualquier punto de la viga, ¿verdad? ¿Cuál sería el sentido que debería de seguir? Un sentido antihorario. Y como voy cortando de izquierda a derecha, según la convención de signos es negativo. Y me falta la carga uniformemente distribuida de 150 newton sobre metro, ¿verdad? Que al hacerla puntual serían 150 por 2, 300, 150 newton sobre metro por 2, ¿verdad? Y tendría yo la ecuación de segundo grado con pendiente cero aquí, ¿verdad? Y una pendiente finita aquí, negativa. Entonces sería menos 300 el valor de la carga del momento de empotramiento. Entonces lo que estoy haciendo aquí, mire, este valor de aquí de 150 por 2 es una carga puntual equivalente de 300 newton. Por su brazo, 1 metro, menos 300. Pero, ustedes saben, el diagrama tiene que ser de segundo grado.
Este es de primer grado y este es de 0 grado. Ese es con respecto a. También puedo hacer un diagrama de momentos por partes al medio de la viga con respecto a B. Mire, es este diagrama que está aquí. Y lo mismo, mire, 300 por 2, 600. Varía linealmente desde 0. El momento menos 900 es este mismo. Y la carga distribuida me genera una cuadrática hasta menos 300. También hay un diagrama de momentos por partes dibujado. Fíjense, aquí está, lo he hecho en todos los puntos con respecto al punto C. Mire, con respecto al punto C. El punto es que si yo quiero hacer un diagrama de momentos por partes con respecto al punto C, tengo un problema, que esta carga está hasta B y no sigue hasta C. ¿Qué puedo hacer ahí para hacer un diagrama de momentos por partes cuando la carga no cubre toda la viga? A ver. Bárbaro. ¿Tu nombre? ¿Ah? Anderson. Anderson dice, mire, bárbaro. La extiendo y le resto. Ahí está. Entonces con eso, ¿verdad? Tendría esta ecuación cuadrática, siempre grado 2, de menos 1200. Y la otra empezando de B hasta 300. Tengan cuidado con las concavidades que le van a dar a esto. Siempre empiezan desde 0 las cargas triangulares y ustedes le ponen la concavidad que debe de ser. Entonces aquí lo que yo he hecho, mire, voy a tomar tomando el diagrama C, este diagrama en C. Voy a calcular las dos desviaciones tangenciales. La desviación, perdón, de A con respecto a C. ¿Qué dijimos que era la desviación de A con respecto a C? Sería el área multiplicada por su centroide, ¿verdad? Con respecto al punto A. Entonces, mire, usted puede ver aquí 2 por 300 entre 3 multiplicado por 2 más 3 cuartos de 2. ¿Qué es esto? 2 por 300 entre 3 es el área positiva que estoy poniendo aquí. Que va a pertenecer a esta carga. La que le restamos de que decía Anderson. Y el brazo, con respecto a, fíjense, los brazos en las desviaciones tangenciales siempre se miden con respecto al primer subíndice. Desviación tangencial de A con respecto a C, no con respecto a C. Entonces sería 2, que es esta distancia. Ahí está. 2. Más 3 cuartos de 2. ¿Por qué? Porque aquí está el ángulo recto. Recuerden, a partir del ángulo recto, el centroide de una parábola es un cuarto de la base. Quiere decir que a partir de aquí serían 3 cuartos de la base. Entonces tendría yo 3 cuartos de 2. Y negativamente, menos 1200 por 4 entre 3. Fíjense el signo que acompaña a las áreas. Simplemente si está arriba del eje 0,
del eje X en 0 es positivo y si está abajo es negativo. Entonces estos signos que están aquí pertenecen simplemente, si las áreas están arriba son positivas, si están abajo del eje X son negativas. 1200 por 4 entre 3 es toda esta área por 3 cuartos de 4. Estoy midiendo con respecto a C, mire, con respecto a el centroide. Entonces sería 3 cuartos de toda la viga, de los 4 metros. Y la respuesta me da menos 4100 entre E y I. ¿Qué significa eso? ¿Va? Me fijo y me clavo en este signo, en el signo. El signo negativo indica que la elástica en A queda bajo la tangente de referencia. ¿Es eso cierto, según el dibujo? Sí, la tangente de referencia dijimos que era porque el empotramiento no gira. Entonces la elástica está por debajo, aquí esta es la elástica, está por debajo de la tangente de referencia. Se mide verticalmente. Entonces el dibujo está bien hecho, no lo tengo que corregir. Entonces, prácticamente la flecha en A es 4000 entre E y hacia abajo. ¿Ya? O sea que el signo negativo me dice a mí, miren, la elástica está por debajo de la tangente de referencia. Ok, entonces si eso es cierto, la flecha va hacia abajo. Si ahora calculamos la desviación tangencial de B con respecto a C para calcular la flecha en B, vamos a utilizar el diagrama de momentos con respecto a B, en este caso. Ustedes podrían utilizar también este diagrama de momentos, pero aquí se me complica un poco porque el área de esto es más complicado, porque aquí no hay pendiente cero. El área de ese sector parabólico me complica la vida, entonces puedo hacer un diagrama de momentos por partes, en este caso en el punto B, para tener áreas más manejables, con centroides más ocupar las tablas. Entonces la desviación tangencial de B con respecto a E, mire, sería 2 por 600 entre 2, el área por 1/3 de 2. ¿Por qué 1/3? Porque este es el punto B, mire, este es el punto B, el primer subíndice, y aquí está el ángulo recto. Menos 900 por 1/2 de 2 sería esta área. El área negativa, menos 900 por 2, por su brazo con respecto a B. Este no lo tomo en cuenta, porque no está entre B y C. Estamos. Esa parábola no la tomo en cuenta. Una vez sumo eso, la respuesta me da menos 1400 entre E y I. El mismo significado tiene porque si es negativo, quiere decir en efecto que la elástica está por debajo de la tangente de referencia. Y es lógico que sea 1400 menor que 4100, por la forma que tiene la deformación. Ustedes pueden hacer este ejemplo cuando estudien recomendación, no va a ser que se los pregunte, ¿verdad? Calculen la desviación tangencial de A con respecto a C y la desviación tangencial de B con respecto a C utilizando este diagrama de momentos por partes. Les tiene que dar lo mismo. En otras palabras, independiente donde usted realice el diagrama de momentos por partes, la respuesta de las desviaciones no tiene que cambiar, tiene que ser la misma. Entonces aquí dicen en los apuntes recomendación, hágalo con el diagrama en A.
Aquí lo he hecho yo con el diagrama en B y con el diagrama en C. ¿Tienen alguna pregunta de este problema? ¿Preguntas? ¿Se ha quedado claro? Depende de dónde tomemos, bueno, el diagrama sería más complicado o más fácil. Exacto. La pregunta del compañero, mire, en otras palabras, ¿dónde hago el diagrama? ¿Va? El diagrama tú lo puedes hacer en cualquier parte, pero, por ejemplo, si solo te pedirían la flecha en B y has hecho el diagrama en C, aquí, ¿qué vislumbras tú? Que vas a ocupar solamente estas áreas que están aquí. Y esta área es un poco complicada, ¿va? Porque aquí no hay pendiente cero. Tendrías que hacer restas y el centroide se complica. No es imposible. Entonces, tienes que visualizar que si haces un diagrama en B, tienes figuras geométricas más conocidas desde pendiente cero hasta pendiente infinita y un simple rectángulo. Entonces, eso te lo va a dar el estudio, a dónde hacer el diagrama en momentos para que, bueno, lo puedes hacer en C y te das cuenta que se te complica, cámbialo. Y recuerden, los diagramas de momentos por parte cierran, tienen que cerrar a cero. ¿Verdad? Si yo sumo 1200 menos 900 menos 300, 0. 600, ¿verdad? Del lado derecho, menos 900 me da menos 300. Y del otro lado, menos 300. Recuerden, tienen que ser los mismos momentos a la izquierda y a la derecha. ¿Preguntas? Bueno, pasemos al siguiente problema. Dice, calcule el giro en A y B y la flecha en C. Fíjense, este es un problema literal, no tiene números, pero tiene una salvedad aquí, ¿verdad? Es una viga que tiene un cambio discreto de inercia, mientras la parte AC tiene 2i, disminuye la inercia a i a partir de C. Entonces, cuando ustedes miren esto, se llama cambio discreto. Hay una discontinuidad ahí en inercia en C. La pregunta es, ¿cómo hago ese problema si hay cambio de inercia? ¿Va? La viga tiene el mismo modo de elasticidad, pero la inercia cambia de 2i a i entre AC y CB respectivamente. Y aplico un momento, fíjense, un momento en B. Si yo aplico el momento en B, ¿verdad? Y hago estática, me doy cuenta que las reacciones valen M entre L en A hacia arriba y M entre L en B hacia abajo. ¿Cómo hago eso? Con simple estática. Sumatoria de momentos en B igual 0
va el momento aplicado, signo antihorario positivo, menos la reacción en Y por L. Entonces me queda M entre L hacia arriba. Igual, sumatoria de momentos en B, me queda M entre L hacia abajo. Y si sumo los M entre L da 0 en sumatoria de fuerzas en B. La pregunta es, si yo hago un diagrama de momentos por partes con respecto a B, aquí lo he hecho con respecto a B, ¿qué peculiaridad tiene ese diagrama de momentos por partes? Recuerden que ese diagrama de momentos por partes está dividido entre E y, entre el modo de elasticidad y la inercia. Entonces yo debo de dividir entre 2 y los momentos de esta primera sección, cuando hago el diagrama de momentos por partes. Ahí lo he hecho, mire, tengo yo la sección, la parte primera, M entre L, ¿verdad? En el punto C me va a generar, ¿verdad?, un momento, si no tuviera doble inercia, M entre 2 e I. Todo lo ven ahí, ¿va? Porque M entre L por L medios es M entre 2. Y lo divido entre I. Pero como tiene doble inercia, tiene que haber una descontinuidad y dividirlo entre 2. Es decir, que en el punto C llega a M entre 4 e I y también sube a M entre 2 e I por el cambio de inercia que hay ahí. Y luego, al final es M entre I, la coordenada mayor que yo tengo, que no es más que M entre L por L. M entre L por L es M. Entonces, ojo aquí con lo que pasa en esa discontinuidad. Entonces, cuando ustedes tengan un cambio de inercia y les piden el método de área de momentos, tienen que fijarse en el valor de EI que tienen eso. Simplemente el valor que ustedes calculan lo dividen entre el valor de la inercia, 2 veces EI. Bien fácil. ¿Ves? Yo he puesto aquí, mire, área 1 sería esta, área 2 el rectángulo y área 3 lo he dividido. Aquí abajo he calculado las áreas en términos literales. A1, A2 y A3, ¿verdad? Como ML entre 16 i, ML entre 4 i y ML entre 8 i. ¿Verdad? No es más que el área, por ejemplo, A1 sería M4 entre i, que es esta cota, está ordenada por L medios. Y así voy para el área 2 y para el área 3. Esas áreas las guardo y las voy a multiplicar por centroides para poder obtener las desviaciones tangenciales. Entonces, ¿qué me piden aquí? Calcule el giro en A y B y la flecha en C. Entonces, de nuevo, vengo yo y dibujo la elástica. La elástica. ¿Para dónde la dibujo si no hay cargas ahí? Solo hay un momento. Piensen, los momentos es bien fácil dibujarles el sentido de la elástica. Un momento, mire, si el momento está aplicado en sentido antihorario, el giro tiene que ir en el mismo sentido, en la elástica. Como que tengan ustedes una carga puntual hacia abajo, lo tiende la viga a irse hacia abajo. Igual el momento va a tender a hacer girar
la viga en su mismo sentido, no puede girar de otra manera. Entonces el giro, ¿verdad? Tiene que ser una elástica que al trazar la tangente en el punto B, medido a partir de la horizontal, sea en el mismo sentido del momento. Es lo que he dibujado aquí. Ay, para que eso tenga un poco más de sentido, el giro en A tendría que ser en el otro sentido. ¿Va? Si hubiera otro patrón de carga más complicado, es posible que esto podría ser así. También va el giro en A, pero no apunta porque no hay nada ahí. ¿Va? No hay nada aquí. De todos modos, el método es autocorrectivo. Me va a decir si lo que estoy haciendo es correcto en términos de la suposición de la elástica cualitativa que yo estoy dibujando ahí. Bien, entonces los giros, el giro en A no es más que la desviación tangencial del punto B con respecto a una tangente en A entre L. ¿Ah? Y la desviación y el giro en B, este giro en B es cateto opuesto entre adyacentes. Aquí está el triángulo. Aquí lógicamente las deformaciones están exageradas. Entonces sería la desviación tangencial de A con respecto a B entre L. Y la flecha en C sería, mire, si yo tengo una desviación tangencial del punto C con respecto a una tangente trazada en A, y le sumo la flecha, y a eso lo divido entre L medios, es igual a toda la desviación tangencial de B con respecto a L entre L, que es el mismo giro en A. Entonces todo aquí es tener claro qué es una desviación tangencial, cómo trazar un giro y saber calcular las desviaciones. Y de acuerdo al signo de las desviaciones, corrijo el elástico. Si yo no puedo dibujar una elástica, empiezan los problemas. Es igual que el cirujano, le agarra el bisturí y a la primera él no tiene dos chances para abrirle ahí. Imagínense, es igual esto. Entonces es práctica y saber qué es el giro y la flecha y el elástico. Yo admiro mucho a los colegas cirujanos. Tienen una sangre en otro lado. Cada quien con sus fortalezas y debilidades. Entonces, mire, lo que tengo que hacer es calcular la desviación de A con respecto a B. Entonces, estas áreas, vamos a hacer una ML entre 16 e I por su centroide. 3 medios, 2 tercios de L medios. ¿Por qué? Porque aquí está el ángulo recto y como estoy midiendo con respecto a, ¿verdad? El centroide está a 2 tercios de L medios del área 1. Y así ustedes lo hacen para las otras áreas. No me voy a clavar en la carpintería. Entonces, puedo obtener el teta A, ML entre 8i, el teta B, 5ML entre 16i, y la flecha en C, 596 entre ML cuadrado entre I. Lo que he hecho aquí, simplemente, ¿verdad? Que cada una de estas áreas las estoy multiplicando por su centroide. Miremos este ya lo hicimos. ML entre 4i es el área 2, el centroide con respecto a es L medios más L cuartos. Es esta área. Entonces sería L medios, el centroide lo mido con respecto a A. Sería el L medios. ¿Cuál es el centroide de un rectángulo? La mitad, L cuartos. Es lo que está aquí. Igual, ML entre 8i
serían los mismos L medios más 2/3 de L medio. Esta área 3 al centroide sería este L medios más 2/3 de L medio. Y lo mismo hago de B con respecto a ahora. Los centroides se miden con respecto a quién, a B, es decir, con respecto a este punto. Entonces la clave aquí es que el diagrama de momentos por partes, cuando haya una discontinuidad en la inercia discreta, debe dividirse entre el valor. Y los signos, ¿verdad? Me dice a mí, mire, la elástica está encima por la tangente de referencia. Elástica encima de la tangente de referencia. Quiere decir que los giros están correctos. La elástica está aquí arriba y la tangente de referencia aquí abajo. Entonces los giros son correctos. Entonces han dibujado correctamente la elástica y la deformación de la vía. Fíjense, este método no es cuestión así fácil, pero una vez ustedes lo dominan, la introspección, ¿verdad?, de las estructuras empieza a hacerse clara. ¿Tienen alguna pregunta de este segundo ejemplo? ¿Entendido el diagrama de momentos por partes? Y ahí todo es igual. Prueben ustedes en casa hacer el diagrama de momentos por partes en sí. Los dejo de tarea. Y me cuentan, les tiene que dar lo mismo, tiene que dar estos mismos ángulos y la misma flecha. Hay silencio total al otro lado del océano. Hoy ya sabemos que la virtualidad es un instrumento de apoyo. Por ejemplo, si yo me voy a un congreso a Estados Unidos una semana, podríamos dar un par de clases virtualmente. Y para el hilo, o una discusión por parte de un instructor que quieren hacer más problemas con el instructor, perfecto. Pero no para otorgar títulos. No. Hoy ya sabemos eso. Antes no lo sabían. Ahí andan se los hago de su conocimiento, unas maestrías de un país europeo a que ha agarrado a muchos centroamericanos y caribeños para tocarles maestrías en línea. Y ni tesis hacen. No hacen tesis. Y son maestros. Y lo que está pasando es que y los agarran y les cobran 8,000 euros. Monazo, plata. Les cobran y todavía les dan un software gratuito ahí de estructura, pero después les cobran 3.500 euros por el software. Ya graduados, y la maestría es aprender a ocupar el software. Entonces lo que está pasando es que hay universidades que en línea están tirándose el billete y agarran, ¿verdad?,
a centroamericanos y caribeños que necesitan un título de eso para crecer, para que está bueno. Pero pregúntale, por ejemplo, cuántos gente de ese país hacen esa maestría. Ni uno. Ni uno. No, la gente de ese país no hace esa maestría. La hacen la gente de por aquí y pagan. Entonces, si ustedes quieren estudiar, vayan a hacerse los estudios allí en el lugar. O ya la pandemia ya va a pasar. Ahí. Pero esto sin pandemia o con pandemia, $8,000. Y es una copia. Yo conozco estudiantes que me han dicho a mí, los exámenes son una gran copia. Ahí, al momento, y las tareas también. Se empiezan a pasar información y no se forman, se informan. O sea, la información hoy está en internet, en el mundo, pero la formación se las da, ¿verdad? El contacto humano con el profesor, venir a clase, hacer los exámenes, las tareas y un montón de cosas. Pero ya sabemos. Antes no lo sabíamos muy bien. Entonces vamos a hacer, si no hay preguntas, un último ejemplo. Mire, que el ejemplo del parcial del año pasado. Este parcial ya lo subí ahí en la plataforma Moodle. Es cuando les ofrezcan maestrías y les dicen, no tenés que hacer tesis. Vamos a tener una tesis un título de maestría sin tesis. Es un trabajito, le dicen a uno, de 2, 3 meses. ¿Y cómo no? Dice la viga que se muestra, está empotrada en A, tiene un apodo de rodillo en C y una rótula que no transmite flexión al medio en B. Se aplica un momento a 5 toneladas metros, sentido horario, se calcule el giro justo a la derecha de la rótula en B y el rodillo en C utilizando el método área de momento. Mire, esta es la viguita, está empotrada aquí, tiene un rodillo aquí en C, aplico un momento de 5 toneladas metro aquí, ¿verdad? Este momento, por ejemplo, en la práctica podría provenir de un parapeto que esté aquí, ¿verdad? Con una fuerza de viento, de fuerza por distancia, y le pongo el momento, más o menos ahí. Y una rótula que no transmite flexión. La pregunta es bien clara, les dice, el giro justo a la derecha de la rótula en B. Es decir, que la rótula tiene una discontinuidad en términos de giro. El giro justo a la derecha de B no es el mismo giro a la izquierda de B porque es una rótula. Entonces hay una discontinuidad elástica, ese es el nombre correcto, en ese punto. Entonces mire, y me pide área de momentos. Entonces, primero tengo que hacerle estática muy sencilla, ¿verdad? Aíslo esta sección. Primero, dibujo un cortante en B, pero el momento no existe, porque es una rótula. Entonces, BY más EY, ¿verdad? En Y, y aplico 5 toneladas. Sumatoria de momentos en B, obtengo la reacción en C de 5 toneladas hacia arriba, y sumatoria de fuerzas en Y, el cortante de 5 toneladas hacia abajo es. Entonces, si es hacia abajo, lo paso después al analizar la parte AB hacia arriba. No hay momento y calculo MA y AY por estática como 5 toneladas hacia abajo y MA como 5 toneladas metro en sentido antihorario. Esas son las reacciones. En este caso, ¿verdad? Mire, vamos a hacer un zoom aquí.
¿Cómo he dibujado yo la elástica ahí? Mire qué interesante. Este es un empotramiento. Es decir, allí no puede haber giro. Entonces, tiene que tener una tendencia de este tipo. En cambio, en C, ¿verdad? En C hay un momento aplicado en el sentido horario. Les dije yo que lo más seguro es que el giro, lógicamente, sea en el mismo sentido. Entonces tiene que tener una pendiente en el C. Entonces, ¿qué pasa en el punto B? Si usted traza una tangente a la izquierda de la rótula, por ejemplo aquí, el giro no es el mismo que a la derecha de la rótula. Entonces ahí se provoca una discontinuidad elástica. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, una vez yo tengo claro que hay una discontinuidad elástica en la rótula, bueno, me conviene plantear lo siguiente. Digo yo, me piden la flecha en B. Digo, si trazo una tangente, por ejemplo, con respecto a C, y le sumo la desviación, será la flecha en B, la desviación de el θ en C, el giro en C será la flecha en B más T de B con respecto a C, 1 metro. Es decir, este cateto entre este. La flecha en B más la desviación tangencial de B con respecto a C entre 1 metro será el giro en C. Y la flecha en B es bien fácil, la desviación tangencial de B con respecto a de un solo. Porque la flecha es la misma independientemente sea el rótulo o no. Entonces con ello vengo y, ¿verdad? Hago el diagrama de momentos por partes, en este caso, con respecto al punto B. Mire, este momento de 5 toneladas es este, negativo y constante. La reacción CY es una línea recta a 5 positivo. Y este es el momento de empotramiento, que lo calculamos de 5 toneladas metro, y esta es la reacción, esta Y que iba hacia abajo. Entonces, el diagrama de momentos por partes, si ustedes empiezan a estudiar, lo van a hacer en 2 minutos. ¿Va? Bien fácil. Si se tardan más, es un problema. Tiene que ser rápido. No sé si les he mencionado a ustedes en alguna ocasión que es cierto, ¿verdad? Ya hay softwares que se ocupan para estructuras, pero por ejemplo, en California y Japón, les piden a ustedes cálculos con estos métodos para verificar los software. A ver si están corriendo. Si no, no les rechazado el edificio. Tienen que saber estos métodos. Entonces, una vez yo hago el diagrama de momentos por partes, en B, ¿verdad? Puedo calcular los giros. Puedo calcular los giros. Entonces, la flecha, mire, vamos a enfocarnos en la flecha, la desviación tangencial de B con respecto a, ¿no? Sería el área entre B y A, del diagrama de momento por parte, 5 por 1 por punto 5, y el triángulo 1 por 5 entre 2 por 1/3 de 1. Lo que estoy haciendo aquí es cada uno de estas áreas, positiva y negativa, multiplicar las áreas por su centroide con respecto al punto B. Y la flecha, el resultado me da positivo, 1.67, quiere decir que la elástica está por encima de la tangente de referencia. Miren, esta es la elástica, esta es la tangente de referencia, es correcto, entonces la flecha va hacia arriba.
flecha va hacia arriba. Yo puedo calcular también el giro en C, como les dije, simplemente como la flecha en B más la desviación tangencial de B con respecto a C y tener teta C aquí. Sería este cateto entre este cateto. Aquí está el cálculo. Aquí está la desviación tangencial de B con respecto a C, ¿verdad? La estudian ustedes. Es área por lo mismo, no voy a repetir lo mismo. Me da menos 1.667. La elástica quiere decir que está por debajo de la tangente. Mire, la elástica aquí está por debajo de la tangente con respecto a C. Entonces el dibujo es correcto. Correcto. Entonces puedo calcular el ángulo teta C como 3.33 en sentido horario. Si quieren el ángulo a la derecha de la rótula de B, mire, yo conozco teta C, calcule teta BC, que es el ángulo entre las dos tangentes. Esto es un poquito más complicado. Entonces, si calculo teta BC, que es el área entre B y C del diagrama de momentos por partes, y le resto el ángulo teta C, podré tener el giro a la derecha de B. Aquí estaba el 10. Hubo gente el año pasado que lo hizo. No sé si se los hicieron. Con lo que estaba pasando ahí. Posiblemente alguien con más experiencia. Había gente que lo tenía bueno. ¿Verdad? Esto, de verdad, ya es el nivel que ustedes deben alcanzar, este tipo de análisis. ¿Ya? Entonces, el ángulo teta BC a la derecha, el signo negativo indica que el giro teta BC es horario de la tangente de la izquierda, por tanto está dibujado correctamente. Claro. Entonces, teta BD es menos 0.833 EI. El libro por estructural 3D les da a ustedes, pueden correr vigas con rótulo y les da el giro en la parte elástica donde no declaran la rótula. Lo más seguro es que la tareita venga una rotulilla por ahí. Fíjense, esto, ¿verdad? Es ingeniería de primer nivel. Esto no es pegar ladrillos y andar haciendo, no, esto es ingeniería, podríamos decir bastante pura, Entonces con esto ustedes van a empezar a tener una introspección muy fuerte. Ojo con este método requiere varias horas sentados ahí en la silla, no lo van a manejar en 1, 2, 3 días. Tiene que ser un estudio constante. Cuando nosotros estudiamos esta materia, estudiamos todos los días. No fanáticamente todo el día, un rato, 15 minutos. Y a mí me funcionaba mucho, y siempre lo recomiendo, hablar con los compañeros, discutir. Porque uno calladito en la casa, en su trinchera, no sale de ahí. Pero es bueno dialogar con un compañero el cual le tengan confianza, porque también los pueden confundir, tienen que estar con las antenas bien paradas, que tengan confianza y discutir estos temas verbalmente. Por ejemplo, ustedes se unen y dicen, explícame tú qué es la desviación tangencial. Se van a dar cuenta cuando ustedes traten de explicar qué es una desviación tangencial, que la cosa no es tan fácil. Pero cuando ustedes le expliquen a su compañero con palabras claras que es una desviación tangencial, el cerebro trabaja y el concepto penetra claramente. Consejo. Uno cuando hace maestrías, y más que todo,
Cuando estudia un doctorado, el doctorado más que todo es diálogo permanente. Uno habla y discute sus ideas de investigación permanentemente. Y es una retroalimentación que debe existir. Es lo mismo aquí. Solo que nosotros, nuestra cultura es un poco más retraída al diálogo. ¿Tienen alguna pregunta de estos ejemplos? Ya esta clase, ya está, este examen ya está subido ahí. Bueno, todos firmaron su... Bueno, nos quedamos aquí. Y el martes, entiendo, hay el 10 de mayo. No vendimos. Hay vacación. Bueno, entonces ustedes van adelante del grupo B, el grupo B va a ir adelante de ustedes, pero no importa. Vamos a terminar a tiempo. Bueno, nos quedamos aquí. Gracias. Marcar asistencia al otro lado. Y nos vemos en una semana. El 10 de mayo es vacación. Día de las mamás. Más solo una, dice. Bueno, gracias.